Meditación 27. Creador de un movimiento renovador. Desde el primer momento Jesús se rodea de amigos y colaboradores. Es necesario poner en marcha un movimiento de hombres y mujeres salidos del pueblo, que aúna con él ayuden a los demás a tomar conciencia de la cercanía salvadora de Dios. La intención de Jesús parece clara. Sus seguidores lo acompañarán en su vida itinerante por los caminos de Galilea y Judea. Compartirán con él su experiencia de Dios. Junto a él aprenderán a acoger su llegada. Guiados por él participarán en la tarea de anunciar a todos la venida del reino. Él mismo los educará y adiestrará para esta misión. ¿Cómo se llegó a formar este grupo de discípulos y discípulas más cercanos a Jesús? ¿Con quiénes contó para poner en marcha su movimiento? ¿Qué estilo de vida se vivía junto a él? La experiencia fue breve pero intensa. No hubo tiempo para una actividad sosegada. Al parecer, el grupo vivió animado por la fuerza carismática de Jesús, más que sostenido por una organización precisa. En este grupo están sus mejores amigos y amigas, los que le conocen más de cerca, los que han podido captar como nadie su pasión por Dios y por los últimos. Un gran poder de atracción. Jesús tiene algo que atrae a las gentes. Algunos se acercan movidos por la curiosidad y la simpatía hacia el profeta curador. Eran los más numerosos. Entre la muchedumbre hay, sin embargo, quienes sienten hacia él algo más que curiosidad. Su mensaje les convence. Algunos le manifiestan su plena adhesión y aunque no abandonan su casa para seguirle, le ofrecen ayuda y hospitalidad cuando se acerca a su aldea. Hay por último un grupo de discípulos y discípulas que lo acompañan en su vida itinerante y colaboran con él de diversas maneras. Entre estos, Jesús elige a 12 que forman su grupo más estable y cercano. Jesús provocó un verdadero impacto en las gentes sencillas de Galilea. Primero es sorpresa y curiosidad, enseguida esperanza y entusiasmo. Son muchos los que se acercan a escuchar sus parábolas. Bastantes le llevan a sus familiares enfermos o le piden que vaya a sus casas para curar a algún ser querido. Eran al parecer gentes que iban y venían. Probablemente lo acompañaban hasta las aldeas vecinas y luego se volvían a su pueblo. No hay duda que Jesús movilizaba a las gentes y provocaba su entusiasmo. No es difícil acercarse a Jesús, pues casi siempre habla al aire libre. Lo hace muchas veces a orillas del lago de Galilea, aprovechando los lugares cercanos a los pequeños embarcaderos a donde la gente acude a recoger el pescado. En ocasiones busca un lugar más tranquilo en la ladera de alguna de las colinas que dan a aquel pequeño mar tan querido por los galileos. A veces se detiene a descansar en algún recodo del camino. Cualquier lugar es bueno para sentarse y anunciar su mensaje. También habla en las pequeñas plazas de las aldeas. Sin duda, su lugar preferido son las sinagogas, cuando los vecinos se reúnen para celebrar el sábado. Se nos dice que un día tuvo que hablar a la gente desde una barca mientras ellos se sentaban en la orilla. Hay momentos en que el gentío lo estruja hasta no dejarle apenas caminar. La mayor parte de los que se mueven tras Jesús para escuchar sus palabras y ver sus curaciones pertenece a los estratos más pobres y desgraciados, gentes sencillas e ignorantes sin ningún relieve social,
pescadores y campesinos que viven de su trabajo, familias que le traen a sus enfermos, mujeres que se atreven a salir de casa para ver al profeta, mendigos ciegos que tratan de atraer a gritos la atención de Jesús, grupos que viven alejados de la alianza y son reconocidos como pecadores que no practican la ley, vagabundos y gente sin trabajo que no tienen nada mejor que hacer. A Jesús se le conmueve el corazón, pues los ve maltrechos y abatidos como ovejas sin pastor. Al parecer, poblaciones como Corosaín de Betsaida y la misma ciudad de Cafarnaúm rechazaron su mensaje o permanecieron indiferentes. Sin embargo, son muchos los que sintonizan con él. La adhesión cordial es de bastantes. Entre estos hubo personas y familias enteras que le manifestaron una adhesión cordial. Su entusiasmo no es un sentimiento pasajero. Algunos le siguen por los caminos de Galilea, otros no pueden abandonar sus casas, pero están dispuestos a colaborar con él de diversas maneras. De hecho, son los que le ofrecen alojamiento, comida, información y todo tipo de ayuda cuando llega a sus aldeas. Sin su apoyo difícilmente hubiera podido moverse el grupo de discípulos itinerantes que acompañaban a Jesús. Estos adeptos repartidos por los pueblos de Galilea y Judea constituyen verdaderos grupos de apoyo que colaboran estrechamente con Jesús. Nunca se les llama discípulos, pero son personas que le escuchan con la misma fe y devoción que los que le acompañan en su vida itinerante. No conocemos mucho de estos discípulos sedentarios. Sabemos que cuando sube a Jerusalén, Jesús no se aloja en la ciudad santa. Se va a Betania, una pequeña aldea situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén, donde se hospeda en casa de 3 hermanas a las que quería con especial cariño, Lázaro, Marta y María. En alguna ocasión es invitado a comer, posiblemente por un leproso de Betania al que había curado anteriormente. Estos constituyen precisamente el grupo más cercano a Jesús. Está integrado por hombres y mujeres que, atraídos por la persona de Jesús, abandonan su familia, al menos durante un tiempo, y se aventuran a seguir a Jesús en su vida itinerante. Durante algo más de 2 años, entre el 28 y el 30 después de Cristo, comparten su vida con Él, escuchan el mensaje que repite en cada aldea, admiran la fe con que cura a los enfermos y se sorprenden una y otra vez del afecto y la libertad con que acoge a su mesa a pecadores y a gentes de mala fama. Los discípulos se ocupan también de que la multitud pueda escuchar con tranquilidad a Jesús. A veces le procuran una barca para que todos le puedan ver mejor desde la orilla. Y en ocasiones piden a la multitud que se siente en torno a él para oírlo mejor. Terminada la jornada, despiden a la gente y se preparan para descansar. Son los momentos en que pueden conversar con Jesús de manera más sosegada. No sabemos exactamente cuántos eran, pero constituían un grupo más amplio que los 12. Entre ellos hay hombres y mujeres de diversa procedencia. Algunos son pescadores, otros campesinos de la Baja Galilea, pero encontramos también a un recaudador que trabaja en Cafarnaúm y que se llamaba Leví, hijo de Alfeo. Hubo algunos que anduvieron con él desde el principio. Natanael, un galileo de corazón limpio. A los integrantes de este grupo tan heterogéneo que compartió la vida itinerante de Jesús se les llama discípulos. En un determinado movimiento, Jesús elige de entre los discípulos que le siguen a un grupo especial de 12 que forman el círculo más íntimo en torno a él. Son el núcleo más importante de discípulos
y también el más estable. Los 12 se mueven a la sombra de Jesús. Su presencia en torno a Él es un símbolo vivo que deja entrever la esperanza que lleva en su corazón: lograr la restauración de Israel como germen del reino de Dios. Probablemente casi todos los que integran el grupo de los 12 son galileos, varios de ellos pescadores del lago y los demás seguramente campesinos de aldeas cercanas. Los 12 son gente sencilla, poco culta, que viven de su trabajo. No hay entre ellos ni escribas ni sacerdotes. Sin embargo, hay diferencias entre ellos. La familia de Santiago y Juan pertenecía a un nivel social elevado. Su padre, llamado Zebedeo, poseía una barca propia y tenía jornaleros que trabajaban para él. Pedro y su hermano Andrés pertenecían, por el contrario, a una familia de pescadores pobres. Probablemente no tenían barca propia, solo unas redes con las que pescaban desde la orilla en aguas poco profundas. El grupo era bastante heterogéneo. Algunos, como Pedro, estaban casados, otros eran solteros. La mayoría había abandonado a su familia, pero Santiago y Juan vienen con su madre Salomé, lo mismo que Santiago el menor y José, a los que los acompaña su madre llamada María. Probablemente Felipe y Andrés hablaban griego y por ello en alguna ocasión hacen de intermediarios entre un grupo de peregrinos griegos y Jesús. Quizá no siempre fue fácil la convivencia entre ellos. Simón, el cananeo, llamado así por su celo en el cumplimiento de la Torá, tuvo que aceptar vivir junto a Leví, el recaudador de impuestos, aprendiendo a vivir con una actitud que les insistía a acoger a gente tan indeseable. Al parecer, Jesús tuvo una relación especial con Pedro y la pareja de hermanos formada por Santiago y Juan. Los tres pescaban en la misma zona del lago. Se conocían antes de encontrarse con Jesús. Era con los que más a gusto él se sentía. Los trataba con gran confianza. A los tres les puso apodos curiosos. A Simón lo llamó Roca y a los dos hermanos, hijos del trueno. Sin duda, Pedro es el discípulo más destacado de los 12. Las fuentes nos presentan como portavoz y líder de los discípulos en general y de los 12 en particular. Convirtió en su nombre propio. Con ese nombre aparece siempre a la cabeza de los 12. Pero, ¿en qué pensaba Jesús realmente? Este pequeño grupo que le rodea es para él el símbolo del nuevo Israel. Una vez restaurado y reconstruido, este pueblo tan querido por Dios se convertirá en el punto de arranque de un mundo nuevo en el que su reinado llegaría hasta los confines del mundo. Al ver a Jesús caminando por sus pueblos rodeado de los 12, en muchos despertaba un sueño largamente acariciado: ver de nuevo reunidos a todos los judíos, formando un solo reino, como en los tiempos de David. Les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Jesús buscaba la restauración de Israel, haciéndole experimentar en su propio seno la misericordia de Dios. Así se abriría camino el reino de Dios en medio de los pueblos. Oramos un momento. ¿Qué impacto produce Jesús en ti? ¿Qué es lo que más te atrae de su persona? No todos escucharon y acogieron el mensaje de Jesús sobre el reino. ¿Y tú sabes lo que significa el reino? ¿Lo llevas a tu corazón?